Desde que salió ChatGPT hace 2 años he probado casi todas las aplicaciones de IA que han ido apareciendo. He pasado muchas horas experimentando, buscando que la IA me ayude a hacer mi trabajo mejor, de forma más eficiente y con un resultado más brillante. El problema que tienen estas herramientas es que son tan abiertas que al principio no tienes ni idea de para qué sirven ni de cómo te pueden ayudar. Eso hace que mucha gente se pregunte, ¿cómo puedo usar la IA en mi trabajo? ¿Cómo la integro en los procesos de mi empresa? Ha llegado el momento de responder a esa inquietud que todos tenemos, desde mi propia experiencia. Yo uso la IA para todo. He descubierto lo que me sirve y lo que me estorba. En este vídeo te cuento por qué, para que tú también adquieras este superpoder y des como yo un giro de 180 grados a tu carrera profesional. El vídeo de hoy va a ser muy práctico. Os voy a contar 10 casos de uso de la inteligencia artificial en mi trabajo. Lo que vas a ver hoy es aplicable a otras profesiones que, como la mía, están basadas en el conocimiento, incluso al estudio. Hay muchos vídeos que hablan de aplicaciones de IA y pensaréis por qué yo estructuro este vídeo basándome en casos de uso y no en esas aplicaciones. Es por algo que he aprendido en mi carrera. Las personas no usamos herramientas por el mero hecho de que sean nuevas. Primero necesitamos entender su utilidad. Algunas advertencias antes de empezar el vídeo. La mayor parte de las aplicaciones que veremos se pueden usar de forma gratuita. Y cuando no sea así, lo avisaré. También veréis que hay aplicaciones que tengo descargadas en mi laptop o en mi teléfono. O sea que no las uso con el navegador. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia de que cuando uso una IA a través de una aplicación especializada, la utilizo con mucha mayor frecuencia y termino conociendo mucho mejor sus capacidades. Por último, no tengo ninguna relación comercial con ninguna de las empresas de las que voy a hablar. Estas son mis recomendaciones espontáneas. Vamos con el primer caso de uso de la IA en mi día a día. IA en mi día a día. Ese podría haber sido un buen título para el vídeo. Las búsquedas rápidas. Yo ya restrinjo el uso de Google solamente a 3 tipos de búsqueda. Por ejemplo, cuando quiero visitar una página web, la busco en Google. Cuando quiero comparar precios de un producto que estoy pensando comprar, lo busco en Google. También uso Google cuando estoy buscando específicamente imágenes. Pero para todo lo demás me he dado cuenta de que una cosa en la que quizá también vosotros habéis caído. Antes de la IA, cuando usábamos Google, en realidad no estábamos haciendo una búsqueda de páginas web. Lo que queríamos era que Google respondiera a nuestras preguntas. Y la IA, en este sentido, es imbatible. Veamos por qué. Con frecuencia pasa que estás buscando información sobre una persona y en realidad quieres saber varias cosas, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir a ChatGPT y voy a buscar información sobre Jalen Hurts, que es el quarterback de Filadelfia, que como sabéis ganó la Super Bowl. Y le voy a preguntar, ¿qué edad tiene Jalen Hurts y en qué universidad estudió? ¿Vale? Esa es una búsqueda que no se puede hacer en Google, ¿vale? Dice Jalen Hurts tiene 26 años, nació tal, comenzó su carrera en la Universidad de Alabama, una gran universidad, un gran college en el ámbito del fútbol, ¿no? Pues este es un caso en el que estamos buscando información y queremos saber, por ejemplo, 2 cosas a la vez. Vale, pues hacer eso en Google habría sido una búsqueda, mirando páginas, mirando la Wikipedia, leyendo, y aquí tenemos ya la respuesta, ¿no? Y he descubierto también una forma muy interesante y muy rápida de localizar información sobre un tema de actualidad, ¿vale? Os lo voy a enseñar en pantalla. Entramos en Twitter, que para mí sigue siendo Twitter, aunque ahora se llame X. Y sabéis que ha habido hace poco una conferencia en París muy importante sobre inteligencia artificial y que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha hecho una promesa sobre inversión, ¿vale? Vamos a preguntarle a Grok, que es una inteligencia artificial de XAI que está dentro de Twitter, ¿vale? ¿Qué inversión ha prometido Macron en París? ¿Vale? Pues esto es una cosa muy típica, ¿sabes? Que oyes campanas por ahí sobre una conferencia que ha habido y una cosa que ha dicho el presidente de Francia.
Bueno, pues siempre que hay algún tema de actualidad que para mí es confuso o que está en desarrollo, vengo a Grok y le pregunto, ¿vale? Y nada, y entonces fijaros que nos da el resultado de 15 páginas web y de 5 posts en X, ¿no? Y dice, pues Macron ha prometido una inversión, bla, 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 y te lo explica aquí perfectamente. Y luego puedo preguntarle, puedo seguir en una cadena de información donde puedo saber más detalles sobre la inversión, ¿vale? Pues para mí esta es una herramienta muy interesante. Como os digo, pues cuando oyes campanas sobre un asunto y no te aclaras muy bien de qué va la historia, y está ocurriendo, y es un asunto que está ocurriendo en este momento, me voy a Grok, hago la consulta y en un momento tengo la información. Vale, un escenario típico en el que me hago preguntas o quiero saber cosas es por la noche cuando estoy durmiendo. Tengo este libro digital que se llama el Books Palma, que os lo recomiendo, por cierto, que es como un Kindle pero mucho más pequeñito, ¿no? Y entonces lo que no voy a hacer nunca en este canal es salir yo en la cama durmiendo. Eso no lo esperéis de mí. Vale, pues vamos a hacerle una pregunta a ChatGPT en la forma de voz, ChatGPT Live, sobre un detalle de ese libro. Estoy leyendo un libro sobre el último zar y la caída del zar, y ahí aparece un lugar que se llama Tsarskoye Selo. ¿Ese lugar dónde está y sigue en pie? Ahora tiene más sentido. Tsarskoye Selo, o Tsarskoye Selo, en ruso Tsarskoye Selo, era una residencia imperial de los zares de Rusia, ubicada cerca de San Petersburgo. Fue un complejo de palacios y parques donde vivió la familia Romanov antes de la revolución. Y además es este método de conversación con ChatGPT, le puedes hacer varias preguntas seguidas y es bastante divertido, la verdad. Veamos cómo la IA me ayuda cuando hago búsquedas más complejas. Por ejemplo, cuando busco un dato súper específico de una compañía que estoy analizando, o cuando quiero aprender un asunto nuevo sobre el que hasta ahora sabía muy poco. En este segmento del vídeo os voy a hablar de dos herramientas, Perplexity y NotebookLM. Cuando hago una búsqueda muy específica sobre un tema muy especializado, que requiere una cierta investigación, estoy utilizando una herramienta que se llama Perplexity. Me habéis oído hablar en el canal varias veces de este chatbot. Lo podemos usar tanto en el ordenador como en el teléfono. Y voy a hacer una búsqueda. O sea, este buscador me gusta mucho. Es un buscador de IA. Y me gusta mucho por cómo estructura la información, que lo vais a ver ahora. La rapidez con la que responde, ¿vale? Este buscador utiliza unos chips de inferencia que se llaman Cerebras, que son nuevos. Y también me gusta por cómo cita las fuentes y por las preguntas que nos presenta cuando estamos buscando algo, ¿no? Entonces vamos a hacer una búsqueda muy especializada. Vamos a decirle, por ejemplo, en la última presentación de resultados de Microsoft, ¿vale? Vamos a escribir un poco bien. ¿Qué alusiones se hicieron a los ingresos generados por la IA de esta empresa? Imaginaros esta búsqueda en Google, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice. Entonces, utiliza como modelo de pensamiento DeepSeek, ¿vale? O sea, una versión que se ha bajado Perplexity y que han adaptado al buscador. Y vemos todo el proceso que está haciendo para ir a las fuentes de información, donde se nos detalla qué pasó en esa última llamada con inversores, ¿vale? Y aquí tenemos la información. Fijaros que bien la estructura. Microsoft reportó tal, detalles clave, la contribución nos da el dato. Y me gusta mucho cómo estructura la información, ¿vale? Porque puedo copiarlo y pegarlo y tengo ahí un articulado muy bien hecho sobre lo que estoy buscando, ¿no? Y fijaros también las preguntas que aparecen a continuación. Y estas preguntas, cuando tienes curiosidad por un tema, hacen que Perplexity se vuelva totalmente adictivo. Hay muchos casos en los cuales me bajo un documento, un paper científico o un documento muy grande de una consultora y rápidamente quiero hacerme a la idea de qué significa ese documento. Esto me pasa también a veces cuando estoy investigando un tema nuevo, como puede ser el de la computación cuántica. Hay una herramienta de Google que es maravillosa para eso. Se llama NotebookLM y os lo voy a enseñar. ¿Vale?
Vamos a entrar en mi cuenta de Notebook LM. Y en esta aplicación, voy a ir a mi otra cuenta. Vale, abro Notebook LM. Y en esta aplicación creo cuadernos en los que puedo introducir toda la documentación que quiera, ya sean podcasts, ya sean PDFs, páginas web, vídeos de YouTube, todo lo que quiera, y luego puedo trabajar con esa información. Vale, vamos a crear, por ejemplo, un documento nuevo, un cuaderno nuevo, sobre el índice económico de Anthropic, que es un documento que ha publicado esta semana Anthropic, que como sabéis es una de las compañías de inteligencia artificial fundacionales más importantes. Vale, pues han estudiado muy a fondo cómo usan los usuarios de Claude, que es la inteligencia artificial de Anthropic, cómo usan la aplicación, de qué profesiones son y cómo está alterando la manera de trabajar de esas profesiones. Un documento interesantísimo. Entonces me descargué un paper científico, ¿vale? Que tengo, a ver dónde está, aquí, este documento, ¿vale? Y entonces este es un cuaderno en el que puedes analizar temas profundos o puedes aprender sobre cosas profundas, ¿no? Y entonces el PDF que me bajé lo subo a Notebook LM, ¿vale? Y a partir de ese documento, esta herramienta de Google hace un catálogo de preguntas y respuestas, hace una guía de estudio, hace un briefing, si el documento tiene una parte histórica hace un timeline. Y fijaros en esto específicamente, que es la posibilidad de crear una conversación sobre este documento. Entonces nos vamos aquí, generamos la conversación y vais a ver lo que va a ocurrir, porque es alucinante. Tarda unos minutos, ¿vale? Y voy a acelerar el proceso para que podáis ver cuál ha sido el resultado final. Ya tenemos el documento preparado, esa conversación, que es como una especie de podcast, ¿vale? La estamos cargando y ahora vamos a escucharla. Esto lo hace una inteligencia artificial. All right, so today we're going to dive into something, well, I think pretty mind-blowing, you know, the real-world use of AI in the economy. And we're not talking hypotheticals here. We've got some really, really cool research from Anthropic. Yeah. They've been analyzing. O sea, esta conversación se ha generado a partir de un PDF. Right. Y escuchamos, y por eso me encanta, voy a cortarlo, pero por eso me encanta esta forma de aprender algo nuevo, de saber qué es como la versión que harían dos personas en una radio, por ejemplo, sobre un documento nuevo que ha aparecido, ¿vale? Con lo cual te dan siempre la perspectiva como muy desde fuera, muy desde personas que no conocen a fondo el tema, pero que intentan entenderlo. Y es súper útil, no solamente para aprender algo nuevo, sino también cuando tú tienes una idea en la cabeza. Pues yo muchas veces tengo a lo mejor una conferencia o lo que sea, la subo aquí, es maravilloso. Seguro que mientras ves este vídeo te surgen un montón de ideas para posibles negocios o para el negocio que ya tienes. El sponsor de este vídeo, Odoo, al que le agradezco mucho su apoyo, tiene la clave para mejorar dramáticamente tus operaciones actuales o las de tu futura empresa. Si tienes un negocio o eres un profesional independiente, tendrás que hacer facturas, coordinar turnos, gestionar a tus clientes, controlar tu inventario. En definitiva, necesitas software ERP. Hay muchos SaaS especializados, pero al final acabas acumulando suscripciones, muchas son muy caras, y no es fácil integrar estas herramientas entre sí. Odoo tiene una solución sencilla, eficiente y a muy buen precio. Odoo te ayuda a gestionar todo tu negocio desde una sola plataforma. Aquí lo tienes todo, un CRM, un creador de páginas web, un gestor de proyectos, un servicio de email marketing, un servicio de asistencia para los tickets de tus clientes. Así que, ¿a qué esperas? Date de alta hoy en Odoo. Si solo necesitas una aplicación, la puedes obtener de forma gratuita para siempre. Y hay 85 aplicaciones a las que puedes tener acceso por el precio de 3 cafés al mes. Y ahora volvamos a nuestro vídeo. Tercer caso de uso, el email. Recuerdo que en el primer trabajo que tuve, sí hace ya de eso unos cuantos años, los jefes tenían secretarias. Una de las tareas que hacían estas personas era contestar y enviar las cartas y los faxes de sus jefes.
El jefe les decía, dile esto o dile aquello. Y a partir de una sencilla instrucción, la secretaria hacía una verdadera obra de arte. Seguro que tú has visto escenas similares en el cine. Pues bien, conforme he ido usando la IA en la gestión de mi mail, esa imagen me ha venido una y otra vez a la memoria. ¿Y sabes qué? Tener un asistente IA que te ayude con el email es genial. Vale, pues con el tiempo he descubierto que la inteligencia artificial para contestar correos, para mejorar correos, para perfilar correos, por ejemplo, cuando implica hablar con una persona en otro idioma, pues es muy útil. Siempre paso mi correo, cuando escribo en inglés, paso mi correo a ChatGPT, ¿vale? Para que me lo mejore. Pero lo estoy haciendo en otros muchos escenarios. Por ejemplo, os voy a enseñar un caso. Este es un correo que he escrito en plan muy borde, teóricamente dirigido para mi equipo de YouTube. Ellos no lo han recibido, ¿vale? Porque no lo he mandado, no es real, ¿vale? Pero bueno, este es un borrador y entonces estoy como muy enfadado con el equipo porque no estamos dando el nivel, etcétera. Les he hecho como decimos en España, una bronca tremenda, ¿no? Entonces copio esto, me voy a ChatGPT y vamos a decirle, oye, este mensaje de correo que es muy borde, le vamos a decir, ayúdame a expresar estas mismas ideas de una manera constructiva y motivadora, ¿vale? Esto viene muy bien cuando uno está muy enfadado, pues en lugar de disparar ahí con rápidamente un correo bronco, ¿no? al equipo, pues decir, vamos a hacerlo de una manera mejor, ¿no? Y entonces aquí pego el borrador, ¿vale? Vamos a decir que lo trabaje y nos lo escribe, ¿vale? Dice, equipo, sé que todos estamos comprometidos con hacer un gran trabajo, pero tenemos que subir el nivel. Nuestros vídeos tienen potencial, bla, 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 cada contenido, tal, 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 tal. Este mensaje, y dice ChatGPT al final, comenta, este mensaje mantiene la firmeza, pero en un tono que inspira y motiva. ¿Te parece bien? Pues sí, me parece bien, ¿vale? Y luego otro caso en el que vamos a ver cómo ChatGPT es capaz de contestar un correo, ¿vale? Pues he recibido este mensaje con una propuesta para participar en una conferencia, ¿vale? Entonces voy a copiar el mensaje, me voy a ChatGPT y le digo directamente, dile que estoy muy agradecido e interesado. Simplemente, ¿vale? Le doy una indicación de lo que quiero que haga. Y ahora pego directamente el correo que he recibido. Y vais a ver lo que pasa. Dice, aquí tienes una respuesta clara, agradecida y mostrando tu interés, ¿vale? Y ya tengo el mensaje con el destinatario, que está bastante bien, cita el congreso al que me invitan, el enfoque de evento de tal, cuando podríamos coordinar es perfecto, ¿vale? Entonces yo cojo esta respuesta que me ha dado, la pego en mi correo y contesto, ¿vale? O sea, es una manera de gestionar correos de una manera, yo creo que bastante más eficiente y cada vez con una calidad de redacción mejor. El gran superpoder de la inteligencia artificial a día de hoy es para mí la capacidad que tiene de procesar bloques inmensos de información en cuestión de segundos. En mi caso personal, las herramientas que utilizo me han permitido ampliar mi capacidad de análisis. Me facilitan además encontrar buenas fuentes de información. En definitiva, un buen uso de la IA es entender lo que pasa en el mundo a mayor velocidad y con más detalles que nunca. Un superpoder. La inteligencia artificial es capaz de hacer investigaciones complejísimas en muy poco tiempo. Os voy a enseñar 3 herramientas. Una herramienta, la tenéis aquí, es en Gemini, ¿vale? Si tienes cuenta de pago, aquí lo advierto, pues tienes varias opciones. Me parece que la suscripción cuesta, no sé si son 9 o 10 euros al mes, no me acuerdo. Entonces, cuando tú haces una consulta en Gemini, como pasa en otras inteligencias artificiales, te da la opción de usar varios modelos, ¿no? Entonces, hay un modelo que no mucha gente conoce, que es el 1.5 Pro con una distinción que es Deep Research, que es específicamente para hacer trabajos de investigación, ¿vale? Entonces ya la he elegido y vamos a hacer una investigación, por ejemplo, le voy a decir, quiero hacer una investigación sobre la controversia judicial entre Elon Musk y Sam Altman, ¿vale? Vamos a decirle eso.
Vamos a Enter, ¿vale? Entonces empieza a pensar, ¿vale? Y empieza a buscar fuentes donde pueda cubrirse. No, primero lo que hace es, nos explica qué proceso va a seguir, ¿vale? Entonces nos cuenta aquí. Primero, va a buscar información sobre la controversia judicial. Va a buscar documentos judiciales relacionados con esa controversia, o sea, las evidencias que hay. Va a buscar artículos de opinión y análisis sobre la controversia. Y luego va a buscar información sobre los antecedentes, ¿vale? Entonces yo, una vez que él me ha dicho cuál es su plan, yo puedo editarlo, ¿sabes? Puedo decirle, oye, pues quiero que quites esta parte, la parte 2, o añadas una nueva, ¿vale? Pero en este caso, para no complicarlo, vamos a decirle, venga, empieza la investigación. Sigue pensando, ¿vale? Y lo primero que va a hacer es que nos va a enseñar todas las fuentes de información que ha localizado sobre esta polémica y los juicios que hay entre Sam Altman y Elon Musk, pues nos va a decir todas las fuentes que hablan sobre ese tema, fuentes judiciales, fuentes públicas, fuentes de medios de comunicación, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y veis que incluye incluso vídeos, ¿no? Nos va diciendo qué fuentes va a utilizar y vamos viendo que va creciendo el archivo con el que él está trabajando, ¿vale? Y está leyendo a una velocidad increíble, lógicamente, todas esas fuentes. La aplicación Gemini sigue procesando toda la información que tiene sobre este caso y suele tardar unos 5 minutos más o menos en producir un informe. Y ahora veréis cuál es el resultado. Vale, pues ya tenemos aquí el informe. Es un informe bastante extenso donde nos habla sobre las demandas, la oferta de compra de OpenAI, que sabéis que se ha producido esta semana. La rivalidad se intensifica, tal, nos cuenta la génesis, o sea, nos da muchísima información. Y una cosa muy interesante que tiene, una funcionalidad muy interesante, es que puedo directamente tomar este documento que ha creado, este informe, y compartirlo en Docs. O sea, lo puedo compartir dentro de mi Google Drive, ¿vale? Pues este es un modelo que existe bastante interesante para analizar información. OpenAI tiene otro modelo que también se llama Deep Research. OpenAI no ha sido en eso muy original, que digamos, pero todavía no está disponible para usuarios que, incluso para usuarios que no vivan en Estados Unidos, ¿vale? Pensamos que OpenAI va a ir haciendo disponible ese nuevo modelo de investigación profunda a todos los usuarios de OpenAI. Incluso hoy Sam Altman ha anunciado que se van a poder hacer 2 informes al mes, incluso para usuarios que tienen una cuenta gratuita. Vale, ya veremos cuando llegue. Vale, entonces os mostraba una herramienta que es Notebook LM, que la tengo aquí ahora en mi pantalla, y este es un cuaderno que he preparado sobre Jensen Huang, el fundador y CEO de NVIDIA, porque estoy trabajando en una historia de NVIDIA para completar la guerra de tronos de la IA, ¿vale? Entonces, en esta columna veis todas las fuentes que he introducido al sistema para que lo estudie, ¿no? Que son vídeos, son conversaciones de varias horas que ha tenido Jensen Huang con diversos podcasters y expertos en tecnología, ¿vale? Entonces, aquí están todas las fuentes y el sistema analiza esa información y a partir de ahora puedo preguntarle cualquier cosa. Voy a hacerlo en español, a ver si me contesta en español, aunque suele funcionar esta herramienta más bien en inglés, ¿no? ¿Qué elemento de la forma de dirigir de Jensen ha sido más influyente en el éxito de NVIDIA? ¿Vale? Que es una cosa que vamos a ver qué nos dice este chatbot. ¿Vale? Como veis, está contestando en inglés. Le hago la pregunta en castellano y contesta en inglés, ¿no? Y tengo una pregunta aquí que dice que prioriza la velocidad y la innovación, que es una persona con muchísimo conocimiento tecnológico, ¿vale? Pues claro, cuando tienes mucha documentación, poder hacerle preguntas y además te cita, como veis aquí, las fuentes de cada información, ¿vale? Puedo venirme aquí y tengo la transcripción de los vídeos donde puedo ver exactamente qué se dice, con lo cual esto es una fuente documental súper interesante. Y una herramienta que también uso mucho para hacer investigaciones muy específicas es Perplexity, que os la he mostrado anteriormente. Vamos a hacerle a Perplexity una pregunta muy concreta, que en lugar de buscar todo de internet, de cualquier fuente y independientemente de la calidad que tengan esas fuentes, le voy a decir que busque
estudios científicos sobre un tema, que es cómo motivar a un equipo de vendedores, que es una tarea que es muy común en las empresas, pero que analice los resultados de estudios científicos que estén en PDF, ¿vale? Con lo cual eso me asegura la densidad del contenido, o sea, me asegura que es un contenido bien trabajado, ¿vale? Entonces le voy a hacer esa pregunta. Vale, busca las conclusiones de estudios científicos sobre cómo motivar a un equipo de ventas y le digo que el tipo de archivos que quiero que busque específicamente son PDFs, ¿vale? Entonces empieza el proceso y me da la respuesta, ¿vale? Me da una respuesta muy concreta sobre incentivos, compensación, desarrollo personal y las fuentes que ha utilizado, ¿vale? Y luego, como veíamos antes en Perplexity, pues las preguntas que están relacionadas con ese tema que yo he buscado. Es maravilloso. Esto en un momento, ¡pum!, tienes toda esa información. Ideas, encontrar la chispa, buscar un ángulo más interesante a lo que ya conocemos, sorprender. Hasta ahora pensábamos que esas son acciones exclusivas del ser humano. Pues bien, las IAs son un nuevo instrumento que tenemos para estimular nuestra inspiración. Pidiéndoles ayuda, damos un primer paso en esa búsqueda del sentido de novedad o de frescura que tanto nos entusiasma. Eso sí, solo nosotros, los humanos, somos capaces de calibrar el potencial de una idea y perfilarla para que entusiasme, para que sorprenda a otras personas. Lo expresó de forma eminente el poeta Samuel Taylor Coleridge. Lo que sale del corazón llega al corazón. Eso, de momento, es algo que solo nosotros podemos hacer. Una cosa muy interesante que tiene ChatGPT y algunas otras es que guarda una memoria de las cosas que le vas preguntando y además te avisa de cuando está guardando esa información, ¿no? O incluso tú puedes pedirle que se acuerde de algo porque te interesa que tenga en cuenta tu contexto personal para las búsquedas siguientes que vas a hacer. Entonces yo me voy a ir ahora a la aplicación móvil de ChatGPT y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué filtros ND van bien con mis objetivos? ¿Vale? Estamos haciendo una pregunta de fotografía. Y vais a ver que ChatGPT ya sabe cuáles son las cámaras que yo tengo y cuáles son los objetivos, ¿vale? Y dice, dado que tienes estos objetivos, bla, 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 lo ideal es que compres filtros ND de 7 milímetros y me hace directamente recomendaciones, ¿no? Pues esto es el sueño de cualquier compañía y de cualquier dirección de marketing, ¿no? Tener este nivel de granularidad en la información del consumidor y para el consumidor pues también ahorra muchísimo tiempo, lógicamente. Inspiración, por ejemplo, también, como decía antes, las inteligencias artificiales nos ayudan a dar el primer paso, ¿no? Voy a entrar en una IA que no es muy conocida en España, en Latinoamérica yo creo que tampoco, ¿vale? Que es Claude, que es la inteligencia artificial chatbot de Android, de Anthropic, perdón. Y vamos a ver aquí, vamos a hacer una pregunta. Vamos a decirle que nos dé 10 títulos virales para un vídeo que estamos haciendo, para este vídeo, para un vídeo que estamos haciendo sobre las herramientas IA que usamos en el día a día, ¿vale? Ese es el encargo que le hago. Y mi experiencia es que te da 2 o 3 ideas de las 10 que nos va a dar, 2 o 3 pueden ser interesantes para seguir trabajando con ellas, ¿vale? Y así tengo ya un primer paso, una primera versión, un primer borrador con el que poder trabajar, ¿vale? Pues esto lo hago siempre, en cualquier trabajo que tenga de tipo creativo, ¿no? Entonces, aquí las tenemos, ¿no? Pues veis que algunas son interesantes, ¿vale? Algunas son muy tópicas, ¿vale? Pero es, como digo, un primer paso para empezar a pensar y a darle vueltas y hacer algo muchísimo mejor. ¿Cómo podemos dar un paso adelante en nuestras investigaciones o en ese primer paso para hacer un análisis o unas recomendaciones para un cliente nuestro? Pues hay una posibilidad. Estos medios, como sabéis, estos modelos son multimodales, ¿no? Entonces he estado investigando la homepage de Nike en España, la homepage de Adidas, ¿vale? Aquí las tenemos. Y la homepage de New Balance, ¿vale? 3 marcas de ropa deportiva. Entonces vamos a pedirle a Perplexity y vamos a utilizar además el modelo R1, que es de DeepSeek, para que nos ayude a partir de las imágenes de estas páginas web. Vamos a pedirle que nos ayude a hacer sugerencias a estas compañías, ¿vale? Entonces me voy a mi ordenador otra vez, voy a buscar esos 3 documentos, las 3 homepages, ¿vale? Una aquí y otra aquí, ¿vale? Y se las subo.
las descargo las subo a Perplexity, ¿vale? Está procesando la información y ahora le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué sugerencias de mejora harías a estas 3 empresas para mejorar la conversión de venta en sus home pages? Esto es lo que le pregunto, ¿vale? Me gusta mucho R1 porque además te va diciendo, te va contando el proceso de reflexión que él va haciendo, ¿no? Entonces dice que primero está analizando las imágenes, ¿vale? Y ya tenemos la información, ¿no? Y en cada caso vamos a ver New Balance, estructura visual más atractiva, personalización y segmentación, ¿vale? Con lo cual tenemos aquí, como decía antes, un primer paso, un primer análisis hecho por una inteligencia artificial para poder elaborar y aportar, lógicamente, mucho más valor. Caso de uso número 6, la creación de imágenes. Los humanos captamos la realidad primero con la vista. Nuestro cerebro es capaz de asimilar ideas muy complejas con una sola imagen. Una fotografía, una ilustración o un gráfico pueden transmitir en un segundo lo que tardaríamos mucho tiempo en explicar con palabras. Por eso en mi trabajo uso la inteligencia artificial para generar imágenes que refuercen mis ideas. A veces necesito ilustraciones que no existen, como una representación visual de un concepto abstracto o una escena histórica imposible de fotografiar, o simplemente un recurso visual que haga más atractivo mi contenido. Voy a enseñaros ahora una IA que es muy poco conocida, pero que hará las delicias de mis seguidores que sois consultores, ¿vale? Se llama Napkin AI, ¿vale? Entramos, esta aplicación está todavía en beta y podéis daros de alta. Y yo a esta aplicación la utilizo para hacer visualizaciones de temas abstractos o elementos de una presentación que estoy preparando, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir aquí cómo la IA puede mejorar la productividad del talento en 2025. ¿Vale? Le hago esa pregunta como haría cualquier otra inteligencia artificial. Entonces es bastante interesante el tipo de contenido que aporta. Podemos hacerle peticiones, lógicamente, que sean de tipo numérico sobre los resultados de una compañía, o podemos darle también nosotros mismos una idea de algo que estamos pensando que tiene 3 elementos para generar una visualización, ¿vale? Entonces lo interesante de esta herramienta es que a partir de, ya sea de cada párrafo de los que me ha enseñado o de todo el documento, ¿vale?, puedo pedirle, haciendo clic en este icono, que elabore una visualización de esa idea, ¿no? Vais a ver qué cosa más chula. Entonces, por ejemplo, pues en las conclusiones habla de la capacitación, el desarrollo, optimización, ¿vale? Pues este sería un gráfico que podemos utilizar en cualquier sesión interna de trabajo, o este otro, por ejemplo, también. O sea, te permite utilizar varias posibilidades de diseño y tú eliges la que te parece más interesante. La creas, ¿vale? Y dices, bueno, pues quiero que sea este tipo, y ya a partir de ahí la puedes importar en tu ordenador y la puedes poner en PowerPoint o donde quieras. ¿Vale? Y una aplicación que hemos venido usando en el canal para hacer las carátulas desde el principio ha sido Midjourney. Sabéis que aplicaciones gráficas para diseñar imágenes originales o novedosas hay muchas, pero yo sigo pensando que Midjourney es la que mayor calidad ofrece para trabajos de tipo profesional, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunas imágenes que yo creo de Midjourney, que quizá a los que seguís este canal desde hace más tiempo os resultarán muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí la conoceréis, de un thumbnail de no hace muchos vídeos. Pruebas que hago también con mi cara, ¿vale?, de posibles cómics y posibles ilustraciones. También esta ilustración la conoceréis. En fin, o sea que aquí tenéis, ¿vale?, pues imágenes que hemos utilizado en vídeos de este canal, ¿no? Sigo pensando que Midjourney es muy buena aplicación. La versión que usamos nosotros es de pago, pero hay versión gratuita que te permite hacer un número limitado de imágenes. Y os voy a enseñar una inteligencia artificial que entrené yo, no tengo mucha idea, pero que se llama Replicate,
¿vale? Y tengo un modelo que se llama Goose AI Photos, ¿vale? Que ha sido entrenada con imágenes mías, con fotografías mías, de tal manera que produce imágenes inventadas que tienen mi cara, que tienen mis gafas, etcétera, ¿no? Y es de las cosas más interesantes que yo he encontrado por ahí, ¿no? Tiene un coste muy pequeñito, no sé si me ha costado 2 euros o 3 euros hacer estas imágenes, ¿no? Pues aquí veis algunas pruebas bastante buenas. Y de hecho yo creo que en alguno de mis vídeos he enseñado una imagen de estas. Esta es muy divertida. O sea, entonces la idea es que yo entreno el modelo con mi cara y luego le puedo pedir que me ponga con un robot, que me ponga con la imagen de Superman, etcétera, ¿no? Que también esto lo hago para divertirme y con la idea también de que en algún thumbnail pues utilizamos estas imágenes. Caso de uso número 7. La IA como mi servicio de atención personal. Cuando algo deja de funcionar en una aplicación o en un dispositivo, la frustración es muy grande. Antes la única opción que teníamos era buscar en foros, contactar con el soporte técnico de la empresa o probar a ciegas hasta encontrar una solución. Y esto, ya lo sabemos, es muy arriesgado. Ahora con la inteligencia artificial puedo obtener respuestas rápidas y muy precisas. Seguro que os pasa con frecuencia que adquirís un nuevo dispositivo y no queréis mirar el manual de instrucciones, ¿no? Esperamos ya que los dispositivos sean tan fáciles de usar que no haya prácticamente que hacerse ninguna pregunta. Pero a veces pasa que los dispositivos, como por ejemplo este micrófono, pues tiene aquí unas palanquitas, os lo voy a enseñar ahora en mi móvil, que no sé cómo se usan, que no sé para qué sirven, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, vale, le voy a decir a ChatGPT, le voy a subir esa foto, no le voy a especificar qué marca es ni qué modelo de micrófono es. Y vamos a decirle, vale, vamos a subir la foto, una fotografía de este micrófono, vale, aquí está. Y le vamos a decir, ¿para qué sirven estas palancas? Vamos a ver qué nos dice. Dice, la imagen muestra la parte trasera de un micrófono Shure, posiblemente un Shure SM7B, es el SM7B, con 2 interruptores deslizantes. Aquí nos explica para qué sirve cada uno de ellos. Es maravilloso, es como tener a un asistente técnico a tu disposición en cualquier momento. Y el nivel de sofisticación que tienen estos modelos, que tienen tantísima información técnica, tanta documentación técnica dentro, es increíble. Por ejemplo, ante un problema técnico que os dé una aplicación o un servidor de correo, yo lo que hago es que, por ejemplo, este es un mensaje de error que me dio un servidor de correo que estoy utilizando para hacer pruebas, ¿vale? Y me suelta este chorizo, como decimos en España, del que no entiendo absolutamente nada. Vale, pues a continuación, con esta información, de la que no entiendo nada, me voy a ir a Perplexity y le voy a decir: he recibido este mensaje de error. ¿Vale? Lo pego. Y a continuación le digo, ¿cómo lo arreglo? Y vamos a ver qué nos dice. Empieza a procesar el correo. Estoy utilizando, como os decía antes, el modelo de R1 de DeepSeek, el modelo de reflexión, que es buenísimo. Me va contando pues que está buscando las instrucciones, ¿vale? Y va diciendo, bueno, vamos a ver, este mensaje de error de Gustavo, le pasa este tema con el SPF y no sé qué, no sé cuánto, que no entiendo nada. Y en la respuesta me dice qué errores y cómo lo puedo solucionar, qué intervenciones tengo que hacer en la configuración de mi correo y de mis dominios, ¿vale? Y me dice exactamente qué código tengo que pegar, cosa de la que yo no tengo ni idea. Bueno, ya pues que sepáis que lo he hecho y me lo ha arreglado. Muchas veces las mejores ideas surgen cuando no estamos frente al ordenador. Para no perderlas, yo grabo notas de voz con conceptos para un guión o para un artículo que estoy escribiendo. En lugar de transcribirlas manualmente, utilizo inteligencia artificial para convertirlas en texto en unos segundos, lo que me permite organizarlas y darles forma más fácilmente. Además, esta tecnología me ayuda a generar los subtítulos de mis vídeos de forma rápida y precisa. OpenAI dispone de un modelo que hace transcripciones fantásticas de texto a audio y viceversa.
se llama Whisper. Y existen un montón de aplicaciones que te instalan Whisper en tu propio ordenador. Yo lo tengo en mi computador, lo tengo en mi Mac. Y entonces siempre que necesito hacer una transcripción, me voy a esta aplicación. Esta aplicación es de pago, ¿no? Y está disponible en la tienda en el caso mío, del Mac, ¿vale? Se llama Whisper Transcription, ¿vale? Y aquí podemos hacer muchas cosas. Una de las cosas que podemos hacer es grabar un audio. O sea, podemos grabar un audio en New Recording y decimos una serie de ideas. Pues, por ejemplo, ideas que tengo para un vídeo que estoy preparando. Y le digo, vale, pues me gustaría hacer este vídeo sobre este tema y me gustaría tocar este punto, este punto, este punto. ¿Vale? Y lo mágico de esta aplicación es que eso que tú estás diciendo te permite crear una nota, ¿vale? Y con esa nota luego es para mí como un borrador del guión del vídeo o del proyecto, y voy trabajando sobre esa nota y la preparo, ¿no? Y bueno, como os decía, también lo utilizamos en el canal para elaborar los subtítulos oficiales de cada vídeo, que luego revisamos, pero la primera versión la hacemos aquí, subimos el archivo de vídeo en Open Files, ¿vale? Y vais a ver aquí, por ejemplo, pues cómo hace la transcripción del vídeo. Es bastante fiable con respecto a la locución original, ¿vale? Y en este panel ha sido capaz de solucionar este vídeo sonará, imposible, ¿vale? Y vamos viendo pues cómo hace la transcripción y podemos hacer correcciones, podemos exportarlo. Y en fin, es una herramienta bastante útil para este tipo de trabajos, ¿vale? La recomiendo mucho. En unos años, la IA acabará con las barreras idiomáticas. Si has seguido mis vídeos, sabrás que fue precisamente la traducción automática de idiomas uno de los primeros retos que el transformador, que es la base de la IA moderna, mejoró de forma sensible hasta hacer las traducciones casi perfectas. A mí me gusta usar para las traducciones, me gusta usar el chatbot Claude de Anthropic, porque en mi experiencia es la IA que mejor cuida el idioma, que mejores traducciones hace del castellano del español al inglés y del inglés al español. Esos son los dos idiomas que yo conozco bien. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, de los subtítulos que hemos sacado hace poco con Whisper, pues vamos a abrir el archivo, ¿vale?, de subtítulos y vamos a traducirlo a otro idioma. Por ejemplo, a ver, me vengo aquí, abro el archivo, ¿vale? Abrimos el archivo, copiamos un fragmento de los subtítulos tal cual están, no vamos a hacer ninguna modificación en la fórmula. Y me vengo a Claude y le digo, vale, traduce estos subtítulos. Ay, qué mal escribo cuando me está mirando alguien. Subtítulos al inglés, ¿vale? Y pego aquí directamente los subtítulos, ¿vale? Y pido que haga la traducción. Y mi experiencia es que Claude es, como digo, el chatbot que mejor cuida el idioma y que mejor cuida en concreto el inglés y el español, ¿no? He visto además algún análisis de una compañía que se dedica a hacer benchmarks, como tableros de medición de comparación de distintos modelos de lenguaje, y ubica a Claude como el que mejor maneja el idioma. Vale, pues aquí lo tenemos, ¿no? Pero es que podría decirle también, vale, ahora tradúcelos al chino, por ejemplo. Tendría que tener algún colaborador que me ayudase para verificar, pero bueno, pero aquí lo tenemos, así de rápido, ¿no? Es una maravilla. Hoy en día escuchamos tanto más de lo que leemos, ya sea a través de podcast, audiolibros o asistentes de voz. El audio se ha convertido en una forma especial de consumir información. Yo utilizo la inteligencia artificial para consumir contenido de manera más eficiente, también para transformar texto en audios. Y ahora te voy a enseñar una cosa aún más sorprendente. Os voy a mostrar dos aplicaciones, una para dispositivos móviles y otra que se puede usar en la computadora, de una compañía que se llama Eleven Labs, que es una compañía especializada en la inteligencia artificial que convierte texto a audio y audio a texto. Es maravillosa. Y vamos a hacer una aplicación que se llama el Eleven Reader, que nos permite copiar la dirección web de cualquier noticia o de cualquier texto, de cualquier ensayo que tengamos por ahí, ¿vale? Y la convierte en audio. Entonces,
Primero copiamos la URL, la dirección de esa página. Pegamos aquí el enlace. ¿Vale? He tomado una noticia de Shataka y le damos a escuchar. Entonces hace la carga de la información y a partir de este momento podemos escucharlo. En Android de forma oficial. Desde su lanzamiento en 2021, la plataforma había sido exclusiva de Apple. Y aquí lo tenéis. Podemos saltar si queremos. Una maravilla. Pues eso, para artículos muy densos que tengas en tu lista de lecturas pendientes, pues lo copias aquí y lo escuchas en cualquier momento. Y Level Labs tiene una aplicación para la computadora que se usa a través del navegador. ¿Vale? Vamos a entrar en su página web. Aquí. Entramos con mi usuario en la aplicación. ¿Vale? Y ahora vais a ver otra cosa que podemos hacer también muy interesante, ¿no? He copiado previamente un artículo mío del blog de inspirinas.com, que es mi blog personal. Puedo elegir varias voces, en este caso en español, y le pedimos que genere un speech a partir de ese artículo. Y vais a ver que bien suena. Es nuestra agenda anual. Una hoja de cálculo con todo el año de un vistazo. Para manipular la agenda. No me digáis que no parece absolutamente real. ¿Por qué lo hacemos? La Para entonación. que nuestros lectores y seguidores puedan planificar con facilidad el futuro. Esto podría ser un podcast, absolutamente. La improvisación. Lo llamamos soñificar. Para hacer que las ilusiones pasen, hay que operativizarlas. Buscarles hueco en la agenda. Provocar el primer paso. Maravilloso, absolutamente maravilloso. Y levellabs.io. Y ahora os quiero enseñar una evolución más allá incluso de lo que acabamos de ver, ¿no? Vamos a ir a una inteligencia artificial que se llama HeyGen. Y aquí os voy a enseñar algunas pruebas que he estado haciendo. Projects. ¿Vale? Algunas pruebas que he hecho en el pasado. Y en este caso lo que vais a ver es alucinante. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, un fragmento de un vídeo mío che io he grabado in espagnolo. Ciao, come stai? Sono Gustavo, entrala di giorno, aiuto grandi aziende e start-up a progettare il loro futuro. E di notte Fijaros en la boca. che amo insegnare ciò che so sul futuro a coloro che... Yo no hablo italiano, os lo aseguro. Es una auténtica barbaridad. HeyGen. Esto es lo que la inteligencia artificial ya hace por mí en mi trabajo y en mi día a día. Me gustaría saber cómo la usas tú. ¿Qué herramientas te han cambiado la forma de crear, aprender o trabajar? Comparte tus experiencias en los comentarios y descubramos juntos nuevas formas de potenciar nuestras habilidades. Antes de cerrar este vídeo, piensa en una cosa. Estamos usando la peor versión de estas herramientas. Lo que viene será cada vez mejor. La pregunta, por tanto, ya no es tanto si la IA nos ayudará, sino hasta dónde podremos llegar con ella. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.